¿Se ve ahí? Sí se ve. Ahí sí. Ya, mira, antes de empezar, algunos como comentarios para el curso en general. Mira, la idea es que yo les voy a dar explicaciones y después de eso hagan las preguntas que necesiten, pero la idea es que lo hagan al final de la explicación, para no ir parando a cada rato. Ya. La idea también es que cuando yo les esté dando una explicación, no traten de hacerlo al mismo tiempo la primera vez, porque ahí van a perder como concentración. La idea es que lo entiendan bien y después lo hacen. Yo igual voy a dar tiempo para que lo hagan, cada ejercicio. Y bueno, tratar de no salirse, no irse por las ramas, o sea, si estamos viendo un tema específico, no preguntar por otras cosas, porque hace que sea más lento todo. Em, no, yo no entrego un material así como una guía completa del curso. Sí entrego algunos, bueno, todos los enlaces posibles y información, documentos, se los puedo hacer llegar. Yo tengo una carpeta compartida que creé, no sé si les llegó el link, Sí, a mí me llegó. Nelson. No, a mí no. Eh, debería No, haberte no llegado. me Mira, llega. revisa tu Gmail. Ya. Ah, no, perdón, no te he agregado. Déjame. Es que te agregué la reunión, pero no la carpeta. Te voy a agregar al tiro. Vale. Ya. La idea es que en esa carpeta de Google Drive voy a ir metiendo los archivos que se necesitan. ¿Ya? Los voy a ir bajando después, así que si quieren lo descargan en el momento. Y ya, ¿qué más? Bueno, eso. Ya. Primero, una pequeña introducción de lo que es BIM y lo que es la diferencia con CAD. Bueno, a lo mejor ustedes saben ya a qué se refiere, pero en general lo importante es conocer la diferencia entre estas dos cosas. Que el BIM lo que es básicamente generar como modelos de los edificios dentro del computador antes de construirlo. Y entonces esto permite probar cosas que pasarían en la vida real, cosas que pasarían geométricamente o funcionalmente, diversos escenarios. ¿Ya? Y en cambio el CAD no permitía esto porque el CAD era como una representación bidimensional de los edificios. Entonces yo no tenía una visión completa de lo que podría pasar. Por ejemplo, el CAD, si uno ve un archivo CAD, son varias vistas de un elemento, de un edificio. ¿Ya? Una elevación, una planta de cielo. Y si yo quiero modificar el edificio, tengo que modificar las vistas donde se ve esa parte. Por ejemplo, si muevo una ventana en la planta, tengo que moverla a la elevación. La diferencia con el BIM es que es una sola base de datos que permite mover las cosas una sola vez. Entonces, esto ya es una ventaja enorme del trabajo en BIM con respecto al CAD. Em, bueno, ahí vemos, esto es lo que se conoce como CAD, que son varias vistas separadas en una lámina, por ejemplo. Y el BIM es más que un sistema de vistas, es un modelo geométrico y de información que, que de ahí se obtienen las cosas. O sea, yo no hago una vista desde cero, sino que a partir de un modelo creo vistas y creo tablas y creo vistas, imágenes reales con render
cualquier otro tipo de información, ¿ya? Y la idea de esto es que estos modelos se utilizan en todo el proceso de existencia de un edificio. O sea, no solo es para hacer los planos y después construir, que es como el uso más típico. La idea es que al inicio del proyecto se hace un diseño conceptual, o sea, la idea del proyecto que se hace el arquitecto. Después se detalla cada especialista en su disciplina. Todo esto utilizando modelos similares o a partir del mismo modelo se va modificando y se generan modelos para distintos especialistas. Entonces no se repite tanto trabajo, ¿ya? Después el diseño detallado, que sería por ejemplo lo que hacen ustedes con la parte eléctrica y de corrientes débiles. Ahí se hacen los planos, se hacen tablas, ya todo se extrae del modelo. Se pueden correr análisis lumínicos, por ejemplo, como lo que hacen ustedes. Se genera la documentación. Después se puede fabricar cosas en base a esto, o sea, yo puedo sacar las medidas y fabricarlo. Y después viene la fase ya de generación del edificio, de construcción, donde se puede usar este mismo modelo para ir midiendo los tiempos, las fases de trabajo, el costo incluso, después la construcción, hacer planos de en qué orden van los elementos, y luego de que se termina el mantenimiento y todo lo que puede venir después, o sea, el uso del edificio, esto se utiliza para administrar, por ejemplo, cada cuánto hay que cambiar artefactos, eh, se mantiene un modelo del edificio para futuras referencias, por ejemplo, si un especialista sanitario quiere cambiar una tubería y no sabe qué pasa por ese muro, se puede ver el modelo, ¿ya? Esa es la idea. Ahora esto todavía no ocurre yo creo que ha ocurrido en pocos edificios todavía porque el BIM recién se usa como del año 2006 para adelante en Chile. Entonces, pero esto seguramente va a ocurrir, va a estar ocurriendo pronto porque dentro, no sé, 10 años más, los edificios nuevos todos van a tener un BIM que probablemente va a estar en una plataforma, quizás en internet, entonces el mismo conserje que revisa el edificio va a poder ver en su tablet qué está pasando con el edificio de forma rápida, cuáles son los circuitos de electricidad, cuáles son los sistemas de agua potable, por ejemplo. Esa es la idea, eso es como lo que se apunta con esto. Ya, bueno, y ahí se termina el ciclo de vida del edificio, se renueva o se destruye. Y eso es como una explicación general para lo que sirve lo que estamos haciendo. Ya, entonces dentro del entorno, del contexto, a ver, me falta una diapositiva. Ah, ya. Entonces, ¿cómo se utiliza BIM actualmente? Al menos en Chile, principalmente para generar modelos de los cuales sacar planos, ¿ya? Es como la fase que les decía de generación de información para la construcción. ¿Ya? Por ejemplo, se hace un modelo como esto es solo electricidad, y se obtienen planos, planta, elevaciones, cortes, detalles, tablas, y obviamente, como esto funciona con modelos tridimensionales dentro de computadores, yo no puedo detallar cada cosa tridimensionalmente porque mi computador no se lo podría, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que se detalla lo más masivo, digamos, las tuberías, los muros, los pisos. En el caso de ustedes, siempre voy a tratar de orientarme al caso de ustedes para que sea más entendible todo, porque esto se puede usar para cualquier disciplina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo más masivo aquí serían las bandejas eléctricas, los conductos eléctricos, los conductos de acometida, las cajas, los flexibles, los gabinetes, ¿ya? Eso se modela y los puntos eléctricos. Y después en los planos se puede ver ahí que se pueden hacer cotas, detalles, acotaciones, nubes, lo que sea. Eso se pone como encima. Y no existe en 3D. Después vamos a ver la diferencia entre elementos que existen en 3D y los que no. Ya. Y esta es como la metodología que actualmente se usa. Obviamente, cuando se tenga un nivel ya de desarrollo mayor de BIM en Chile, se van a utilizar metodologías más sofisticadas, con trabajo
en nube y cosas así que ya existen, pero no se usan mucho, o entornos comunes de datos. Ya, pero esto es lo que se está haciendo ahora. Entonces, tenemos un modelo, si bien siempre se dice como que el BIM es un modelo central, no, nunca es un solo modelo, son varios modelos. Por lo general, cada especialista hace un modelo distinto. Por ejemplo, ustedes van a hacer un modelo que solo tenga las cosas eléctricas, ¿ya? El de clima va a ser un modelo solo con lo de clima y así. Y se trabaja utilizando el modelo de los otros. O sea, yo trabajo, por ejemplo, parto del de arquitectura y después avanzado el proceso voy a usar después por ejemplo, el de estructuras para ir viendo si voy chocando con algo y así. Ya, entonces, por ejemplo, partiendo del modelo de la especialidad, cada especialidad va a tener un modelo, ¿ya? Y en base al BIM puedo hacer análisis y cálculos, hacer la planimetría, hacer opciones de diseño y así ir iterando hasta que tengo el modelo más refinado y después se junta con los otros modelos y se va coordinando, ¿ya? Y al final se obtiene, eh, es como un proceso continuo que por lo general se hace en fase. Por ejemplo, lo que vamos a hacer con este proyecto de Avellaneda, va a haber una fase de entrega. Terminada esa fase vamos a poder tener todos los modelos de todos los especialistas y ir analizándolos, ir cruzando la información. Y después viene otra fase de desarrollo donde se refina más el proyecto, se corrigen y así. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? No, yo no puedo hablar. Ya. Ya, entonces dentro de este contexto de BIM, hay todo esto se hace con software, con programas computacionales, y hay varios con programas que se utilizan en el mundo que sirven para hacer esto, ¿ya? Todos los programas que realmente sirven son pagados y hay muchos proveedores de software. Entonces, la realidad es que el más usado en Chile es Revit y después vienen otros como ArchiCAD, Tekla, hay uno que se llama Edificius que también se usa. Hay varios, ¿ya? Eso para generar la información, ¿ya? Y para ver la información hay otros programas, por ejemplo el más usado, Navisworks, hay otros más, ¿ya? Que ese es gratuito. Entonces nosotros vamos a hacer un curso de Revit, que el Revit, la gracia que tiene es que, bueno, es uno de los más caros en realidad, pero el que más se utiliza, porque incluye todas las disciplinas. eh, bueno, hay varios que incluyen todas las disciplinas, pero es como el más versátil para entenderlo, para más cercano al usuario, ¿ya? Y de hecho tú puedes, con el mismo formato, el mismo archivo, puedes trabajar varias disciplinas incluso al mismo tiempo. Y la otra gracia que tiene es que tiene, como él es el más usado, tiene en internet hay mucho más información sobre él, entonces es más fácil de aprender. Y lo otro, que como es de la empresa que hace el AutoCAD, es mucho más fácil la interacción entre Revit y AutoCAD. Y eso es súper bueno porque, sobre todo cuando uno está aprendiendo, eh, puede pasar desde el archivo Revit de una planta, pasarla a AutoCAD y completarla ahí. O también cuando por lo general todavía se pide en plano de AutoCAD, entonces se puede exportar AutoCAD. Ya, entonces esa es la gracia del Revit. Y metámonos ahora al Revit mismo. Bien, yo les pasé un archivo, el que pueda... Nelson, tú puedes abrirlo, ¿no? Está sin micrófono. Bueno, los que puedan abrirlo, hay un archivo que se llama Bunker L. Ya, pero aquí se los muestro, mira. Entonces este es un archivo, se ve ahí, ¿cierto? Marcelo, No, no estoy viendo nada. ¿va? Está como negro. Ahí sí. La
Ah, sí, es que está compartida solo una. Siempre hay problemas con compartir la pantalla. Voy de nuevo. ¿Ahí sí? Ahí sí. Veo la diapositiva. Ahora sí. Ahí sí. Ya. Entonces, este es un archivo de Revit. Primero les voy a mostrar, antes de decirles cómo empezar, cómo cómo empezar un proyecto, les voy a mostrar cómo en general, qué se puede hacer con esto. Entonces la idea del Revit es que es una base de datos de información informática, pero uno la ve en forma principalmente de elementos tridimensionales. Es como un universo tridimensional que está dentro del computador. ¿Ya? Usted, Nelson, no sé si me escucha, pero Marcelo, tú usas harto AutoCAD, ¿cierto? Sí. Ya, el AutoCAD también es lo mismo, es como un universo tridimensional. De hecho, el AutoCAD es tridimensional, no es solo dos dimensiones. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es igual, es como como un entorno infinito de posibilidades de que puedo generar elementos. ¿Ya? O sea, estoy limitado solamente por la capacidad de mi computador. ¿Ya? Y bueno, también tiene limitaciones, Revit tiene como 20.000 pies de distancia máxima. Em, pero la idea es que yo puedo, es como un espacio de trabajo donde yo puedo crear cosas. Entonces, lo que hace el Revit es que tiene herramientas que me permiten administrar esto y relacionarlo con elementos que existen en la realidad. Por ejemplo, hay una entidad, y estos elementos pueden ser que existen en forma física o forma teórica. O sea, por ejemplo, existe un gabinete eléctrico, ¿cierto? Es una caja con unas medidas, con unos conectores. Pero también existe un eje, y el eje no es un elemento físico, es un elemento teórico. ¿Ya? Entonces, para todo eso hay herramientas. Por ejemplo, a ver dónde estaba. Claro, que está apagado. Por ejemplo, está la herramienta acá, ejes, grids. Está la herramienta niveles, así como está la herramienta columna, cielo. Entonces, el programa tiene una herramienta para generar cada elemento que yo necesito para administrar un proyecto. Dentro de los cuales están los elementos eléctricos, obviamente. Ya, y entonces todo esto que vemos acá me permite generar información, analizar información, modificar información del modelo. ¿Ya? Y está dividido en barras y cada una sirve para un. De aquí les vamos a ir explicando. ¿Ya? Y la gracia es que lo que yo veo acá, por ejemplo, en el fondo, si ven acá, tengo varias ventanas al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es medio confuso. Entonces, ahí lo que hay que entender es que en el fondo el Revit, ahí lo cerré, perdón. Em, el modelo es uno solo, ¿ya? Entonces es como que yo abro el archivo y estoy leyendo de unos ceros y unos que están en alguna parte, ya en el paquete de información, ¿ya? Em, y yo lo veo a través de distintas vistas. Y las vistas pueden ser vistas 3D o pueden ser vistas de tablas o 2D. eh, Aquí lo vamos a ver. Ya. Em, Ahí está. Entonces, esto que tengo abierto acá, que se ve con fondo blanco, se ve como una casa y cosas, es una vista, ¿ya? Y las vistas ahí ya tengo abierta y yo podría abrir al mismo tiempo varias vistas. Podría abrir una planta, por ejemplo, o una elevación, y todas están abiertas al mismo tiempo. Entonces, la gracia es que todo lo que yo haga en el modelo repercute en el modelo, no en la vista. Bueno, hay algunas cosas que no, pero en general las cosas 3D. Por ejemplo, si yo, algo que se note, acá hay un transformador en el poste, ¿cierto? Yo lo puedo ver acá.
Y yo lo puedo ver en la planta si estuviese en una planta más elevada. Veamos nivel 2. Ahí está. Ya. Entonces tengo una planta, una elevación y un 3D donde estoy viendo lo mismo. Si yo selecciono esto, se vuelve azul, ¿cierto? Se vuelve azul acá y se vuelve azul acá. Entonces si yo modifico esto, se modifican todas las vistas. ¿Ya? Eso es súper importante, que el modelo es uno solo. Entonces, eso es una ventaja, pero hay que saber usarlo porque no es llegar y mover cualquier cosa, porque va a tener repercusiones en todo el modelo. Ya, y hay elementos que también son, eso lo vamos a ver en detalle después. Eh, por ejemplo, aquí los elementos que yo veo, voy a agrandar esta. Ahí. Los elementos que yo veo acá, voy a apagar mejor los enlaces. Ya, esto es lo que está en el tema de los enlaces, lo vamos a ver después. Y lo que está en este modelo. Voy a apagar esta caja también. Son puros elementos tridimensionales eléctricos. Entonces, estos son los elementos eléctricos tridimensionales que yo tengo. Pero también puedo tener elementos bidimensionales. Por ejemplo, en una vista, acá. Si se fijan, este cable este cable es bidimensional. ¿Ya? Yo no lo puedo ver acá. Es como que no existe. El Nelson se está cayendo. Se está cayendo, sí. Tengo mala conexión. Se me cae cada rato. Ya. Ya, bueno, estoy grabándolo igual por si acaso, si es que no te lo puedo pasar después. Ya, porfa, gracias. Em, ya, ¿qué podemos hacer para que se vea mejor? Podrías apagar, y si apagas el video, ¿no se puede apagar el video que recibes? ¿Cómo? Que para que se vea más fluido, ¿no se podrá apagar el video que recibes? O quizás conectarse al celular. Yo creo que tengo conectado el celular. Ya, Estoy muy lento. Voy a hacer eso. ya, Tienes que descargar el Mixer. Pero Vale, vale.